¿Ya? Sí, ¿no? Se me oye. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, ya compañeros, ya futuros compañeros de servicio, espero, muchos de vosotros, y si no, al menos ya compañeros en este oficio nuestro de la medicina que os va a encantar, os va a apasionar porque vais a poner en práctica todo lo que hemos estudiado tantísimas horas y que parece que no llega a ningún sitio. Bueno, pues eso, somos Susana Martín y Elia Candelas, somos neurofisiólogas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Entonces vamos a contaros un poquito qué es nuestra especialidad, porque entendemos que ahora cuando uno estudia todo, pues es una especialidad que queda un poquito en tierra de nadie. No tenemos, en algunas universidades sí que hay asignatura, pero muy pocas. Y la verdad es que es una especialidad apasionante porque es muy versátil. Estamos integrados, ahora lo vais a ver, con nuestras pruebas en prácticamente todos los servicios del hospital. Entonces es como, yo siempre digo que es una especialidad formada por pequeñas especialidades, ¿vale? Luego cada uno va dirigiendo un poco su vida a unas áreas y podemos elegir cómo queremos luego ya en el futuro llevar nuestra vida laboral. ¿En qué consiste la neurofisiología clínica? Nosotros lo que hacemos es un estudio funcional del sistema nervioso central y periférico, cómo funciona en nuestros pacientes, aplicando unas técnicas con un aparataje, unas máquinas que tenemos, valoramos cómo funcionan su sistema nervioso con las técnicas nuestras y cómo nosotros, aplicando determinadas técnicas de estimulación o de registro, pueden variar según la enfermedad del paciente o las situaciones que queramos valorar. Entonces, para cada cuadro clínico y para cada situación podemos aplicar distintas técnicas. Son términos un poquito algunos que sonarán extraños o nuevos, otros ya los habréis conocido. El electroencefalograma, el electromiograma, el electroneurograma, los potenciales evocados somatosensoriales, los potenciales evocados visuales, el electroretinograma y la polisomnografía nocturna. Entonces, como os decía, la especialidad formada por pequeñas especialidades, subespecialidades. Puedes dedicarte, según el centro al que vayáis, a todo o a una parte, según el volumen de compañeros que haya, pero en la formación MIR está muy bien hoy en día, prácticamente todos los centros se hacen todas las subespecialidades. ¿Qué tenemos? Pues unidad de electroencefalograma. ¿Qué hacemos en esa unidad? ¿Qué valoramos? Pues niños o pacientes adultos que tengan algún tipo de patología epiléptica, encefalopatías, pacientes en UBI que tengan algún tipo de daño cerebral. Nosotros vamos con nuestras máquinas y no solo podemos diagnosticar, sino que podemos incluso hacer una valoración pronóstica de cómo va a ser ese paciente cuando salga a la planta, cuando salga del hospital. O sea, nosotros ahí tenemos, hoy en día ha evolucionado, también os quería decir, muchísimo esta especialidad y de hecho sigue en ello. Entonces es muy útil a nivel pronóstico. Podemos hacer diagnóstico de muerte encefálica para hacer en todos los hospitales así grandes hay los protocolos de trasplante, entonces es fundamental con nuestras técnicas, nos llaman y si el paciente pues, ya ha fallecido neurológicamente podemos pasar a los trasplantes de órganos. Unidad de electromiografía y electroneurografía, pues ahí podemos valorar todas las afectaciones radiculares de la columna, las miopatías, que son afectaciones de los músculos, neuropatías, que son de los nervios periféricos, otras enfermedades neurológicas centrales, como la esclerosis lateral amiotrófica, el Guillain-Barré, miastenias, mielopatías, que son patologías de la médula espinal, como ya sabéis. Unidad de potenciales evocados, pues podemos valorar cómo está ese cordón posterior medular, cómo está a nivel de oftalmología, maculopatías, retinopatías, con potenciales cognitivos, patologías cerebrales, por ejemplo, en los Alzheimer, de patología cerebral central, cómo está ese paciente a nivel evolutivo. El área de la monitorización. Hoy en día es el área quizás que más crecimiento tiene, ¿vale? Vamos a los quirófanos y monitorizamos, hacemos un control muy exhaustivo de todas las estructuras neurológicas que entrañen un riesgo neurológico para la cirugía que sea, patología de columna, patología cerebral. Nosotros estamos con el traumatólogo, el neurocirujano, el otorrino en una patología tumoral de otorrino, guiándoles, informándoles
de las maniobras que ellos van haciendo, qué repercusión están teniendo en cualquier tipo de estructura neurológica, ¿de acuerdo? Entonces, tú le das la información al compañero y él va guiando sus maniobras para bien o puede modificar algo de lo que hace o bien puede tener simplemente la información. Si tenemos un paciente con un tumor cerebral, si nosotros decimos que un área en la que él está interviniendo, por ejemplo, es la que va a mandar la información del lenguaje del paciente o la información motora de la mano, en función del tipo de tumor que sea, él puede decidir en ese momento si considera que podemos dejar ese área porque nosotros estamos diciendo a qué pertenece o, debido a la patología, tiene que resecarla, pero ya sale del quirófano con la información de qué va a tener ese paciente. Entonces, eso es muy, muy, muy valioso para cambiar la actividad quirúrgica, claro. Más cosas. Pues lo mismo con patología neurológica, o sea, tumoral o no tumoral, de nervio periférico, sarcomas de extremidades, cualquier neurinoma, ependimomas, en estructuras ya bien radiculares o de nervios. Otra área muy en boga hoy en día, la estimulación cerebral profunda. Ponemos electrodos profundos en distintos núcleos cerebrales, que vosotros ya os conocéis todos, en los que están implicados, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, los TOC, los temblores esenciales. Entonces, el neurocirujano va a colocar un electrodo profundo, nosotros vamos a guiar esa colocación, vamos a hacer una estimulación dentro del quirófano de ese electrodo y vamos a ver si está, primero, bien colocado y segundo, si está quitando la patología del paciente para lo que ha entrado a quirófano. Entonces, claro, somos imprescindibles en ese tratamiento. ¿Qué más? Luego tenemos la unidad de sueño, totalmente diferentes, como veis, cada área. ¿Qué hacemos en la unidad de sueño? Patología respiratoria, por supuesto, la apnea obstructiva del sueño, pero también nuestras parasomnias, nuestros insomnios, las narcolepsias, las epilepsias únicamente nocturnas infantiles. Todo eso nosotros con nuestros registros polisomnográficos hacemos poligrafía, que es el estudio ventilatorio propiamente dicho, y somnografía, que es el estudio electroencefalográfico, mientras el paciente está durmiendo. Ahí estamos nosotros en esa guardia durmiendo con el paciente y viendo en nuestros registros todo lo que está ocurriendo. Y luego ya otra área que también es muy importante, hemos visto con los potenciales evocados somatosensoriales, vemos cómo funciona el cordón posterior medular y con la estimulación magnética podemos ver en el paciente despierto, que no en quirófano como era lo que os he contado, cómo funciona la vía piramidal, ¿vale? Importante donde en mielopatías cervicales, en la esclerosis lateral amiotrófica, porque también tenemos una afectación piramidal. Y la última pata de este banco, como diríamos, es la estimulación magnética repetitiva. Ahí con los psiquiatras podemos hacer tratamiento de patología como la depresión mayor, etcétera, aplicando con nuestra máquina de estimulación repetitiva el tratamiento del paciente. ¿Cómo funciona? Nos llega el paciente, el compañero del servicio que sea, nos pide nuestra prueba, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis aquí a la izquierda, un paciente con un dolor en el muslo, por ejemplo. Nosotros exploramos al paciente, le hacemos la historia clínica, pues como cualquier servicio de cualquier especialidad. Y ya valoramos nosotros tenemos nuestro conocimiento de la anatomía, por supuesto, del paciente, hacemos el estudio de las pruebas, otras pruebas complementarias que tenga y valoramos qué técnica tenemos que aplicar para ver, en función de lo que creamos que puede tener el paciente, hacemos estas técnicas, interpretamos los resultados y ya guiamos si es una patología del músculo, del nervio, de la médula, si es central, si puede ser quirúrgico viendo la prueba de imagen que tenga el paciente y hacemos un diagnóstico diferencial, se lo contamos al compañero que nos lo ha pedido y él ya claramente puede cambiar, nos pasa todos los días. El paciente que ha recibido de repente se ha convertido en otro paciente, ya mucho más guiado y ya mucho más dirigido a una patología en la que ya puede ser quirúrgico, puede necesitar más pruebas. ¿Vale? No sé si os he liado mucho, os he contado mucha información, pero porque realmente es una especialidad que todos la conocemos cuando ya estamos, pues cuando estáis vosotros ahora. Entonces, yo no puedo decir otra cosa, siempre digo que la volvería a hacer. ¿Por qué? Porque yo no tenía muy claro qué hacer, una médica, una quirúrgica, irme fuera, quedarme aquí y al final estamos
metidos siempre con nuestras ITERIs, por ejemplo, una monitorización de una cirugía cerebral, abajo de una cirugía con nuestras técnicas diferentes, una cirugía espinal. Aquí tenemos un electroencefalograma en la UCI neonatal de un bebé que acaba de nacer, que ha tenido un problema que no se sabe muy bien qué le pasa, pues vamos nosotros, le ponemos nuestro gorro y hacemos el electroencefalograma y vemos qué le está pasando a ese niño. ¿Qué hacemos? Servicio central, relacionarnos ¿con quién? Con todos los servicios prácticamente del hospital. La UBI, el neurólogo, el pediatra, el traumatólogo, el neurocirujano, el otorrino. Siempre estamos en tierra de todo el mundo. O sea, los neurofisiólogos es como el comodín que nos conoce todo el mundo, nadie entiende muy bien lo que hacemos, pero ya delegan. Bueno, venid, Susana, que yo este señor no sé qué le pasa, guíamele. Y ya delegan en nosotros absolutamente, por nuestro criterio, cómo puede seguir él llevando a su paciente. O sea, de verdad, tiene un reconocimiento a nivel personal y a nivel del resto de compañeros diario. ¿Que tenemos que meternos en quirófano? Nos metemos. Tenemos luego nuestra consulta. La unidad de sueño tiene el paciente insomne, el paciente narcoléptico, el paciente epiléptico. Le llevamos nosotros, le tratamos nosotros. No solo hacemos pruebas, también tenemos nuestros pacientes, que somos los que los continuamos. ¿De acuerdo? Bueno, luego si tenéis más dudas, ahora Elia, que es R4, que ya acaba este julio, ya prácticamente es adjunto, os va a contar un poquito la otra parte, ¿vale? La parte de la residencia, que yo sé que es muy importante que tengáis la información, pero yo os quería transmitir que en el día de mañana podéis dedicaros a, tienen mucha versatilidad, podéis dedicaros a áreas muy diferentes dentro de la neurofisiología, ¿vale? Bueno, hola a todos, pues eso, yo soy Elia, soy R4 ya y estoy a punto de acabar. Yo lo que quería guiaros sobre todo es qué elegir, o sea, qué hospital elegir, si tenéis posibilidad, porque espero que ya estéis convencidos de que esta es muy buena especialidad. El primer año, vamos a ver, el primer año es bastante general, no vamos a tocar neurofisiología prácticamente nada. Por lo menos en mi hospital, también he preguntado en otros hospitales, pero lo más frecuente es que paséis bastante tiempo en neurología. Dentro de neurología podéis estar en planta, en consulta de epilepsia, consulta de neuromuscular, entre otros, pero sobre todo va a ser el grosso del primer año. Después, neuropediatría. Nosotros tenéis una especialidad que también es importante que sepáis que tratamos con todas las edades, ¿de acuerdo? Y también hay mucha presencia de niño. Después, en mi hospital concretamente, se hizo un mes de urgencias, pero porque durante el primer año hacemos guardias de urgencias y para enseñarnos más o menos el funcionamiento. Después, esto ya varía según los hospitales. Hay sitios en los que se hace una rotación también en psiquiatría, otros en medicina interna, ¿vale? Y el primer año las guardias van a ser de urgencias, de puerta, por lo menos en mi hospital, ¿de acuerdo? Esto quiero también comentar que en bastantes hospitales se puede llegar a hacer guardias de neurología, ¿de acuerdo? Durante toda la residencia incluso. En mi caso no fue así y para mí es un punto muy positivo en mi hospital. Los siguientes años yo he hecho pues, guardias de polisonografía nocturna, ¿de acuerdo? Que son turnos de noche. Después también por las tardes pues, se puede hacer otra actividad que puede ser pues, estar en consulta con los adjuntos de tarde o recientemente se está implantando el código crisis epiléptica en muchos hospitales y también estamos ahí, ¿vale? Durante la residencia, pues lo que vamos a formarnos sobre todo son 14 meses, por lo menos en mi hospital, de electromiograma y de monitorización intraoperatoria. Hay hospitales que los dividen y hospitales que lo hacen, pues, digamos, todo de corrido. 8 meses de unidad de EEG, electroencefalograma, ¿vale? Aquí hablamos, pues, vuelvo a repetir, tanto de adulto, niño o neonato. También es mi hospital, es verdad que es bastante importante el sueño. Entonces, tenemos una rotación bastante extensa. No suele ser así tampoco en todos los hospitales. Y después otros 6 meses en la unidad de potenciales evocados, ¿de acuerdo? Entonces, yo acabo de hacer, digamos, he estado ahí, como estáis vosotros, y también salí de hacer el MIR, tenía un número pues medio bueno, pero digamos que no podía coger mi primera opción. Y para mí estas jornadas fueron muy importantes porque esta especialidad, pues nadie me había hablado de ella y me puse pues a ver las jornadas y la descubrí, ¿no? Entonces, una vez que ya conocéis la especialidad, ¿qué os diría que tenéis que preguntar a los diferentes hospitales? Pues, por ejemplo, residentes por año, ¿vale? Yo tengo una QR, para mí es bastante importante, para mí es un punto a favor el tener un compañero con el que poder compartir pues, lo que te va ocurriendo, ¿no? Los hospitales, pues,
sinceramente pienso que esta especialidad se ve beneficiada de hospitales grandes, ¿vale? Que no tengas tampoco que rotar en muchos sitios, sino que te lo pueda ofrecer las diferentes técnicas que hemos hablado, que te las ofrezca el hospital. Tampoco os preocupéis por esto porque existen las rotaciones externas, que yo las he realizado, pese a que mi hospital es un hospital muy grande, las he realizado en otros sitios y te aporta pues, una visión diferente. Por ejemplo, os recomendaría que preguntéis el tema de UCI. UCI es solamente es adultos, también en neonatos, pediátrico, me parece también un punto muy importante. La monitorización. Muy importante también y sobre todo también preguntar qué tipos de cirugías se hacen, con qué servicios trabajáis. Se puede trabajar, pues lo más común, nosotros hacemos con traumatología o neurocirugía. También hospitales que se puede hacer vascular, bueno, cirugía general y otros muchos, o sea, otorrino. Entonces esto también sería para mí un plus, ¿no? Preguntar con qué servicio de cirugía podéis llegar a trabajar. Tipo de guardias que se realizan. A ver, personalmente para mí es muy importante el tema de las guardias. A mí no me gustan las guardias, me gusta dormir y me gusta vivir bien. Entonces, el hecho de que a mí me obliguen a hacer guardias de una especialidad o de urgencias, pues a mí no me interesa porque creo que además no me va a aportar para mi formación de neurofisiología mucho, ¿de acuerdo? Y después eso, preguntar también rotaciones externas. Es raro el hospital que te niegue que puedas hacer rotaciones externas, ¿no? Pero es verdad que si tu hospital es muy completo, a lo mejor te van a decir por qué te quieres ir a aprender esa especialidad, o sea, esta rotación en Mallorca en agosto, ¿de acuerdo? O sea, que preguntar eso también. Y servicio independiente o dependiente de neurología, ¿vale? Al final nosotros somos un servicio pequeño y hay muchos hospitales que digamos que formamos parte de neurología. Yo esto lo veo como un punto negativo, ¿de acuerdo? No somos neurólogos, somos nuestras pruebas, digamos, que tienen un componente de neurología, evidentemente, pero somos muy diferentes a ellos. Después, lo que he puesto de no deis importancia a lo que no lo tiene. A mí, por lo menos, yo que llevo pues, contando a las personas que venís con vosotros a mi hospital a preguntarme, me preguntáis, y bueno, ¿y puedo hacer la tesis doctoral? ¿Y qué nivel de investigación hacéis? Y me pregunto unas cosas que yo, o sea, yo soy R4 y, sinceramente, la tesis doctoral pues, es una cosa que si me la planteo, me la plantearé más adelante y no es importante hacer eso, ¿de acuerdo? Tienes que preguntar pues, por el ambiente laboral, no sé, otro tipo de cosas son importantes, ¿no? Así que... Y lo siguiente, pues las características de la especialidad. Es una especialidad pequeña, son 60 residentes por año más o menos, casi todos son en Madrid, ¿de acuerdo? Esta especialidad es verdad que es muy tecnología dependiente y suele ser en hospitales grandes, entonces la mayoría de los hospitales grandes están en Madrid, pero hay otros muchos que tienen servicio de neurofisiología buenísimos, como puede ser Sevilla, Bilbao, Barcelona, muchos otros, ¿no? Es una especialidad poco conocida, yo creo que sobre todo para vosotros, porque ya ha comentado la doctora Martín, en el hospital no somos desconocidos. Somos desconocidos pues, para las personas que, pues vosotros que acabáis de terminar la carrera. Os tienes que interesar las ciencias básicas, ¿de acuerdo? Os tiene que interesar el conocimiento microscópico de la célula, cómo funciona el nervio, todo. Eso os tiene que interesar, no os tiene que parecer un rollo estudiar eso. El uso de tecnología. Tenéis que saber que todos los días vais a trabajar con tecnología, vais a tener que aprender de cosas que yo no sabía que existían, como puede ser la impedancia o máquinas más o menos, saber lo mínimo. No hay seguimiento del paciente, ¿vale? Esto también es muy importante, somos un servicio sobre todo central, es decir, el radiólogo tampoco tiene a sus pacientes, o sea, tenéis que verlo así, el anestesista tampoco, pues nosotros, excepto la unidad de sueño, nosotros lo que hacemos es, vemos al paciente en un momento dado, le hacemos la prueba y a lo mejor con el tiempo nos pedirán otra prueba de seguimiento, ¿no? Pero nosotros no vamos a tener pacientes como tal. Eso es lo que os digo, esto puede ser bueno, puede ser malo para vosotros. La mayoría de las veces el paciente no está despierto, por ejemplo, en monitorización intraoperatoria, pues evidentemente vosotros vais a ver al paciente pues ya anestesiado, ¿no? O los pacientes de UCI, pues evidentemente suelen estar anestesiados. No vais a tener un contacto muy intenso con el paciente, es lo que quiero decir. Esto es bueno y es malo, ¿por qué? Porque hay personas que pues, tienen mucha vocación y quiero tener mis pacientes. Quiero ser el paciente y que mi paciente me traiga a mí un jamón todas las Navidades. Aquí no va a pasar eso, ¿de acuerdo? Después también es importante que esa especialidad la cogen personas que ya han hecho otra especialidad, ¿vale? Eso os tiene que a vosotros hacer pensar por qué.
Hay gente que a lo mejor piensa que el contacto con el paciente le gusta mucho, pero le acaba quemando. Entonces, vienen personas que han podido hacer pues, medicina interna, medicina de familia y decir, mira, quiero una mejor calidad de vida, no quiero hacer guardias, o el trato con el paciente pensaba que no me iba a quemar tanto. Pues hacen esa especialidad. Importante también, tasa de paro del 0%. Somos una especialidad que tiene mucho trabajo y mucho trabajo en el ámbito privado, ¿de acuerdo? No suele haber guardias, ¿vale? O sea, el paciente, mis adjuntos trabajan por la mañana y ya está. Y por las tardes pues, se pueden dedicar a la privada si quieren. Pero no hay guardias como tal. Eso es importante, pero también no hay ningún tipo de problema económico después, ¿vale? Y nada, yo sobre todo destacaría pues, la calidad de vida de esa especialidad. Y sobre todo es por lo que yo la recomendaría, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Algo más que quieras aportar? Nada más. ¿Tienes alguna duda, alguna cosita? Si queréis alguna pregunta, decidme y os paso el micro. ¿No? ¿Streaming hay algo? Ceci. A ver, ¿te están hablando? Sí, le hemos oído. Nos pregunta la compañera que salida en ámbito público, no privado, pues como todas. En las OPEs tenemos nuestras plazas. Eso ahora está un poquito en cada comunidad. Funciona de una forma más torcida o menos, porque eso es verdad, que no en todas las comunidades funciona igual. Pero aquí en Madrid, por ejemplo, ahora se está estabilizando a mucha gente, que si no había salido la OPE se hizo la interinidad y ahora se están... Pero eso es como en todas las especialidades prácticamente. Sale un ratio por número de personas, entonces pues siempre es proporcional. Eso sí que yo creo que también es bueno, porque las especialidades, pues eso, en mi hospital, pues anestesia, trauma, todos mis amigos son muchos, entonces aunque salgan más plazas, pero claro, tienen que competir con más gente. En lo nuestro también eso es bueno, somos menos y prácticamente una vez que ya acabas, es que es lo que decía Elia, ya sea en la pública o en la privada, es que tenemos trabajo, o sea, para bien y para mal, es algo que nos avala, pero vamos, que sí, que en la pública también. ¿Alguna pregunta? Digamos, como tú decías que no se hacen guardias 24 horas, eso hace que, digamos, el salario vaya a ser menor. No. No, porque en la residencia sí que las hacéis. En la residencia de R1 hacéis las guardias de sala A, de urgencia, prácticamente todos los servicios del hospital, bueno, no todos, pero prácticamente todos, somos uno más. O sea, el R1 en el hospital, estás en la urgencia, en puerta, y también las hacemos, con lo cual cobramos todo eso. Y luego ya en R2, que llegas al servicio, hasta R4 haces las guardias de sueño. No en todos los hospitales. ¿Y ya cuando seas adjunto? Pues depende. Si es que como puedes dedicarte a muchas áreas, como os decía, yo por ejemplo ahora ya, que ya dejé de hacer sueño y que hago monitorización y electromiografía, pues yo, o bien en muchos hospitales haces prolongación de cirugías o peonadas, que es fuera de tu horario y pueden estar, es un extra, o en la consulta privada. Casi todos al final tenemos actividad de mañana, de tarde, lo que tú quieras. Hay gente o en épocas de tu vida que no quieres, pues no hace falta hacerlo. ¿Alguna más? Luego también en otros centros, perdona, hay guardias de lo de muerte cerebral, o de guardias del código crisis. Varía en cada unidad, puedes hacer un tipo de guardias u otras. Es muy versátil. Que a pesar de ser una especialidad, como habéis dicho, pequeña, o sea, porque no sois muchos, tasa de paro en general habéis dicho que No, prácticamente nulo, ¿no? Nada, se nos rifan. Es pequeña en el sentido de que no en todos los hospitales se hacen todas las técnicas, pero no porque no sea necesario. Es que es muy indicación dependiente o demanda dependiente. Va a ser, por así decirlo, una especialidad en auge en los próximos años, ¿no? Claro, yo la hice hace 20 años, yo acabé en el 2006 y en mi servicio eran 6 adjuntos, mis adjuntos eran 6 y ahora somos 13, como el doble, ¿no? 15. Sí, O sea, que poco a poco los hospitales que no exponencial. lo tengan lo irán incluyendo. Claro, o también es un poco muy de la cosa legal. Ten en cuenta que con lo nuestro es una forma de objetivar estados funcionales de los pacientes. Entonces, por ejemplo, cambia mucho. Antiguas compañeras mías se fueron a Estados Unidos, están en Cleveland haciendo el EEG y allí, claro, o sea, se les rifan porque en Estados Unidos, que la medicina es muy defensiva, todo lo nuestro es poner en un papel lo que ha hecho cada compañero en cada momento, demostrándolo. Entonces, cada vez vamos aquí a más, evidentemente. Es decir, tú puedes superar una escoliosis
con monitorización y sin monitorización. Yo lo hago tanto en la pública como en la privada. Depende del cirujano, depende de la compañía que quiera monitorizarlo. El que no lo monitoriza no es que no sea necesario, es que bien, en su centro no está neurofisiología, pero es que ellos mismos, también las generaciones van cambiando, con lo cual al final son mis propios compañeros de mi edad los que se han formado teniendo la monitorización, entonces al final la utilizas porque te avala y te informa. Con lo cual yo creo que cuando vosotros ya acabéis es que, pues eso, hay mucha neurofisiología en Estados Unidos y en Europa, en Francia, en Inglaterra, compañeros nuestros se fueron a trabajar, porque, claro, porque eran hospitales en los que había mucho más que aquí, pero en España ya vamos cada vez más. Muchas gracias. Si quieres, que no te dejo. ¿Más preguntas? ¿Y el sueldo promedio como residente o adjunto? Vale, o sea, esto dependerá de cada hospital, ¿de acuerdo? Yo cobro igual que un residente, un compañero de otra especialidad que hace 5 guardias. ¿Vale? O sea, son el número de horas de guardia lo que tú al final estás haciendo. Entonces, yo estoy en un hospital, el mismo número de horas que ellos, pero, digamos, repartido. Es verdad que yo puede ser que esté más días en el hospital que ellos, porque a lo mejor, pues, son tardes o son noches, pero no son de corrido 24 horas, ¿vale? Es que para mí eso es importante. Yo no, o sea, a mí me gusta dormir, me parece importante el estar todo el día trabajando y encima es que cuando lo viváis, porque yo es que es verdad que cuando estaba donde estáis vosotros, yo no sabía cómo me iba a sentir después de una guardia. Fatal. Fatal, ¿sabes? Entonces, yo lo agradezco mucho a posteriori, porque no sabía que lo iba a pasar tan mal en las guardias, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es un punto muy positivo. ¿Más preguntas? ¿No? Así, allí. Nos preguntan por streaming que cómo es la interacción con el servicio de neurología. Directa, diaria, Claro. constante. Una de mis mejores amigas es mi antigua R2, que está en otro hospital y es neuróloga. Sí, constante, porque ellos siempre les digo, el neurocirujano es el quirúrgico, el neurólogo es el clínico y el neurofisiólogo es el de la evaluación funcional, con lo cual absolutamente diaria. Lo que Elia quería decir no es que haya relación distinta, sino que hay hospitales donde no existe el servicio independiente de neurofisiología clínica, que está un poco supeditado como dentro de neurología, pero a efectos prácticos, a efectos laborales, es lo mismo. Entonces, sí, O sea, constante. Yo creo que si una persona duda entre neurofisiología y neurología, le diría que el neurólogo es mucho más clínico. Nosotros al final por tiempo tenemos tiempo para hacer la prueba, exploramos, es verdad, pero ellos pues dan más importancia a la exploración y después ellos ponen tratamiento, ellos son los que sigan al paciente, ellos son lo que hacen al final con todas las pruebas complementarias, pues hacen un diagnóstico, ¿no? Lo que sí que nos avala un poco, y aquí vamos a entrar, es que hay muchos neurólogos que hacen la neurofisiología. Eso os puede decir un poco pistas, eso nosotros tampoco queremos, pues eso, pero pues sí, o que como dice Elia, que repiten especialidad. Yo he tenido residentes que han sido neurólogos, que han sido médicos de familia, hemos tenido un montón de gente que hace la especialidad porque, claro, elige, al final, es cuando la conoces porque estás en un hospital y dices, ojo, estoy en todos los fregados, conozco todo, como decía Elia, toda la anatomía, toda la fisiología de todas las áreas. Y encima, pues no tengo esa guardia, ese seguimiento del paciente que quema mucho, como decía Elia. Entonces, eso da un poco pistas al final que tú a qué te quieres dedicar luego el día de mañana, a hacer la neurofisiología o hacer la neurología. Pero bueno, que respetamos todos los gustos. Preguntan también por los hospitales con unidad de trasplantes si hay guardias localizadas de trasplante. Pues depende, claro. Depende del hospital. En el nuestro, en el clínico, hay unidad de trasplantes, nosotros no estamos, pero, por ejemplo, ¿qué podríamos monitorizar? Pues trasplantes de pulmón con nosotros. Mira, si intentarlo lo intentan, pero es que no damos abasto. O sea, hay muchos servicios que luego quieren que hagamos cosas con ellos. Pero, por ejemplo, en la unidad de trasplante nosotros monitorizamos el frénico, que está indemne, para ese paciente que va a ceder su pulmón a otro paciente, pues ver que realmente, funcionalmente, está bien. Entonces, ahí podríamos monitorizar nosotros eso. Si no lo hacemos es porque ya no podemos estar en más sitios, pero que se podría hacer, sí, perfectamente. De hecho, depende del centro. Como la muerte cerebral, todo depende un poco de los centros. Y ya por último preguntan qué opciones hay en la privada.
Pues todas. Yo hago la electromiografía, se puede hacer el electromiograma, consulta de la sueño. electroencefalografía, la consulta de sueño, pues todas las áreas, la estimulación magnética y más hoy en día que la privada no son pequeños centros como cuando yo empecé, sino que son pues, líneas tan amplias como la Hospitales. pública, que es HM, GoCap, o sea, son hospitales con líneas, pues incluso compañeros nuestros están en varios hospitales y según el día están en uno u otro haciendo la consulta privada. La consulta privada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Pues damos por finalizada la ponencia. Muchas gracias. Vale.